Bueno, es un gran placer presentar a Karina Battistelli, la mayoría la conocen. Ella hizo la licenciatura en la UNS, hizo el doctorado en FAMAF bajo la dirección de Karina Boyalian, se doctoró en 2017, después hizo un postdoc en FAMAF y ahora está haciendo un postdoc desde 2019 en la Universidad de Chile con Nicolás Libedinsky. Aceptó muy amablemente dar esta charla para nosotros y también les recomiendo ya a los que están acá, no sé si no lo han escuchado o visto en verdad, el video que grabó la charla con Nino Cafure, en la que publicita el MSA y también habla de otros temas muy importantes. Así que bueno, un placer presentar a una gran amiga como Karina Battistelli, que va a hablar de Karstan-Lustig Polynomials for B2. Muchísimas gracias a todos, todas y todes por venir, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también, Fiore, por la presentación. Efectivamente, en el día de hoy les quiero contar acerca de los polinomios de Karstan-Lustig para el grupo de Weyl afín de tipo B2 tilde. Este es un trabajo conjunto con Aram Bingham y David Plaza. Lo primero que vamos a hacer es hacer un muy breve repaso histórico de lo que se sabe hasta el momento. Después vamos a pasar a ver las definiciones y las herramientas que vamos a usar a lo largo de la charla. Luego vamos a ver cuáles son efectivamente las fórmulas para la base de Karstan-Lustig, también conocida como la base canónica, en las tres regiones que vamos a tener para nuestro caso. Y por último vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar los polinomios de Karstan-Lustig desde las fórmulas que fuimos viendo. En un primer momento, los polinomios de Karstan-Lustig fueron definidos por Karstan y Lustig en 1979, y desde el principio se supo que eran muy importantes en teoría de representaciones. Por ejemplo, si tenemos un álgebra de Lie compleja semisimple, la podemos ver desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado podemos ver los módulos de peso máximo, y por otro lado podemos ver desde el lado geométrico las variedades de Schubert. Los polinomios de Karstan-Lustig aparecen en ambos contextos, es decir, que funcionan como una especie de puente entre ellos. Sin embargo, y a pesar de que hay un montón de papers hechos acerca de estos polinomios, encontrar fórmulas explícitas y cerradas es altamente difícil. De hecho, los grupos infinitos donde se conocen las fórmulas hasta el momento son A1 tilde, que se conoce desde el principio, A2 tilde, que se conoce recién desde el 2020 por Pátimo y Libedinsky, y en principios de este año, en marzo de este año, Pátimo, Libedinsky y Plaza encontraron un par de fórmulas más para algunas regiones de A3 y de A4, pero no de la totalidad del grupo. Cari, En nuestro caso vamos a trabajar, sí. ¿qué es el tilde en el tipo del álgebra? Sí, es la versión afín del grupo. Del grupo. No sé si te contesto. Ok. El A2 y el A1 vienen es el grupo simétrico, básicamente. En nuestro caso, que trabajamos con B2 tilde, ahora voy a contar igual cuál es el grupo. El W grafo no es localmente finito, y eso significa que el grupo es particularmente más complicado a la hora de encontrar estas fórmulas. Entonces, en la charla de hoy lo que les quiero contar es cómo hicimos para encontrar las fórmulas efectivamente de la base de Karstan-Lustig. Empezamos con el grupo de Weyl con el que vamos a trabajar, que es el grupo de tipo B2, y en esto tenemos el grupo de Coxeter, que está básicamente generado por las involuciones rojo, azul y verde. S1, S2, S0, las voy a renombrar un poquito más abajo, pero tienen las relaciones que podemos ver acá. Entonces, rojo, azul y verde, con las relaciones azul, rojo es rojo, azul, rojo, azul, rojo, verde es verde, rojo, verde, azul es azul, verde, y al cuadrado son la identidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Básicamente que tenemos palabras, y las palabras están formadas por estas involuciones. Entonces tenemos elementos del tipo rojo, azul, verde, rojo, azul, bla, 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 bla. El problema que podemos tener es
que en función de las relaciones que describimos acá arriba, esto no sea una expresión reducida. ¿Qué es entonces una expresión reducida o rex? Es una expresión de longitud minimal del elemento como producto de los elementos de W, de S, quiero decir. Entonces, por ejemplo, si tengo AR o RA, RA, RB, entonces sé por las relaciones anteriores que puedo escribir estos cuatro como AR, AR, y tengo acá RB, esto al cuadrado era la identidad, entonces una expresión reducida sería esto. Entonces lo que me importa básicamente es ver las expresiones reducidas. Y en el mismo sentido, si yo quiero ver la longitud de un elemento del grupo, me voy a concentrar en la longitud de la expresión reducida, porque esto puede ser engañoso. Entonces, la longitud de W va a ser 4. ¿Puedo preguntar otra cosa, Cari? Perdón que... Por supuesto. Estás en B2 tilde. El álgebra de Lie de tipo B2 es SO5. ¿Va a aparecer en algún lado o el tilde? El álgebra de ¿Cuál es Lie, la relación con SO5? sí, va a aparecer, digamos, en las representaciones, porque vamos a ir después a la realización geométrica, y en la realización geométrica vamos a usar en un momento las representaciones, los pesos fundamentales, los pesos fundamentales. Algunas de las partes, Ok. bueno, ahí vamos a ir en un par de diapositivas más adelante. Dale, gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos el orden de Brouwer. Ahora que yo tengo establecido la longitud, puedo definir, agarrando dos elementos del grupo, puedo definir cuándo uno es menor o igual que otro. Esto es un orden parcial, de cualquier manera. Entonces, puedo decir que si tengo un U como el que teníamos recién, RB, que tiene una expresión reducida como ARAB, y si tengo un B, que por ejemplo, supongamos que es RRA o BBA, entonces una expresión reducida de esto es A, entonces yo voy a decir que B es menor o igual a U, solo en el caso en el que cuando miro las expresiones reducidas, la expresión reducida de uno es una subexpresión de la expresión reducida del otro. Es decir, de nuevo me importa qué pasa con las expresiones reducidas más que nada. Y acá podemos ver que A está metido acá adentro. Y esto, como contaba, es un orden parcial. Con esta información vamos a pasar al álgebra de Hecke. El álgebra de Hecke, para este grupo en particular, va a emular lo que pasa con las relaciones del grupo que trabajamos. Entonces es el álgebra sobre el anillo de polinomios de Laurent con invariantes d y d a la menos 1. Es una álgebra unital y asociativa. Y va a tener un generador por cada uno de las involuciones que tenía el grupo. Entonces los voy a llamar de nuevo H sub verde, H sub rojo y H sub azul. Y va a tener las mismas relaciones que tenía antes. Salvo esta, que es la que intenta replicar que verde al cuadrado es 1, rojo al cuadrado es 1 y azul al cuadrado es 1. Esta es la que se ve más rarita. Es una deformación. Entonces, esto significa que además, si tenemos una expresión reducida de un elemento del grupo, vamos a poder decir que HW lo vamos a definir como el producto de los generadores con las involuciones correspondientes que aparecen en la expresión reducida. Y esto lo que implica es que se preservan otras relaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que azul, rojo es rojo, azul, rojo, azul. Pero azul, rojo no es rojo, azul. Entonces, esto lo que nos dice es que H sub rojo, azul es H rojo, H azul, pero esto es distinto de H azul, H rojo, que es H azul rojo. Entonces se vuelve a preservar lo que nos pasaba en el grupo de Weil. Estos elementos H forman una base del álgebra de Hecke que se llama la base estándar.
Pero hay otra base más del álgebra de Hecke, que es la que vamos a definir ahora. Para eso necesitamos la definición de la Z involución lineal D, que básicamente cumple con estas dos condiciones. Entonces, un elemento del álgebra de Hecke invariante bajo D se va a decir autodual. Entonces, la segunda base del álgebra de Hecke es la famosa base canónica o base de Cartan-Lustig, y los elementos están unívocamente determinados por dos condiciones. La primera es que son autoduales y la segunda es esta degree bound condition, que básicamente nos dice que voy a agarrar a todos los elementos del grupo que son estrictamente menores a W y voy a poner una base estándar en ese lugar, y este elemento es el famoso polinomio de Cartan-Lustig correspondiente. Y el último elemento que quiero que veamos en esta parte es NW, que básicamente es una notación. Entonces esto lo que me indica es que para un W del grupo voy a agarrar a todos los que son más chicos que él, según el orden de Bruat, y voy a poner entonces de cada uno de ellos el elemento de la base estándar y lo voy a multiplicar por un B a alguna potencia, que es la diferencia de las longitudes. Entonces eso es una notación. Ahora, como tenemos dos bases, podemos encontrar fórmulas entre medio de las bases. Entonces, una de las fórmulas es esta que nos indica si tenemos un elemento de la base estándar y lo multiplicamos por una involución en la base de Cartan-Lustig, ¿qué pinta tiene esto en la base estándar? Pero esto va a depender de nuevo del producto, porque si yo, por ejemplo, tengo como W a AR y como S R, entonces cuando yo haga WS, esto va a ser AR, R, es decir, que una expresión reducida va a ser ARA. Esto ahora tiene longitud 3, este tenía longitud 4, entonces WS es menor que W. Entonces en ese caso yo estaría usando esta definición. El problema de esto es que cada vez que yo quiera multiplicar por alguien, tengo que empezar a hacer este análisis a ver si la multiplicación en el grupo crece o decrece. Entonces esto hace que a la larga uno depende sí o sí de todos los pasos anteriores para encontrar un elemento. Entonces si yo quiero encontrar un elemento de longitud 10, tengo que haber hecho literalmente todos los pasos anteriores y haber evaluado en cada uno qué pasa. Entonces esto lo hace difícil en términos de combinatoria. Y otra de las fórmulas que podemos tener es qué pasa si yo en realidad, en vez de tener un elemento de la base estándar, empiezo con un elemento de la base de Cartan-Lustig y lo multiplico por un S. Acá de nuevo voy a tener dos casos. Si es mayor, si el producto es mayor o el producto es menor que el W. Entonces voy a tener dos opciones y voy a tener dos definiciones. El caso que a mí me va a interesar y el que yo voy a usar es el primero, porque yo voy a buscar el elemento que sigue, que va a quedar en claro qué es eso en un ratito, pero básicamente me voy a concentrar en este coeficiente de mu, que es el coeficiente dB del polinomio de Cartan-Lustig. ¿Cuáles son las ideas que vamos a usar durante el día de hoy? Son estas dos. La primera es la fórmula recurrente. Una vez que yo encuentre la fórmula de alguien, puedo encontrar la fórmula del elemento que sigue, mirando el coeficiente de las fórmulas anteriores. Entonces, esto es muy práctico en términos de encontrar el elemento que está pegado al que yo tenía. Esto es la fórmula del mu. El segundo tipo de prueba, que es la que a mí más me gusta, es la prueba de autodualidad. Nosotros sabíamos que la base de Cartan-Lustig está unívocamente determinada por dos condiciones. La primera es que los elementos son autoduales y la segunda es que verifican esta fórmula. Es decir, que si yo encuentro un elemento del álgebra de Hecke que tiene una fórmula como esta, entonces para ver que es un elemento de la base de Cartan-Lustig, me basta simplemente probar que es autodual, porque eso es todo lo que necesito. Y lo último que vamos a ver es efectivamente esta realización geométrica del grupo
como el grupo de transformaciones isométricas en el plano. Esto quiere decir que cada una de las involuciones las vamos a ver representadas en los lados del triángulo. Eso no se ve del todo bien. Entonces, fíjense que cada lado del triángulo, de cada triángulo tiene 3 colores, rojo, azul y verde, y esas hacen un match con las 3 involuciones que yo tenía. Y lo que esto significa para nosotros en la vida es que si yo tengo un elemento del grupo, por ejemplo, supongamos que tiene una expresión de este estilo, no necesita ser reducida. Si tenemos un elemento de ese estilo, entonces podemos identificar el elemento del grupo de Weyl como el elemento, como un triángulo en particular de este plano. Y la forma en la que lo vamos a hacer es, partimos del triángulo de identidad y cruzamos los lados que tienen los colores correspondientes que aparecen en la expresión de W. Entonces terminamos identificando a W con el triángulo al que llegamos. Eso es una de las cosas que vamos a tener presentes. Todavía no te contesto, Emilio, te voy a contestar en un minuto más adelante donde entran las representaciones. Pero una cosa más que vamos a ver es que tenemos 3 regiones. Esta, que es la que llamamos la región grande, son las 8 componentes conexas que estoy marcando. Esta es la región más fácil en términos de fórmulas. Por lejos es la más fácil. Después, en dificultad, tenemos la que llamamos la thick region, la región gruesa, que son las paredes norte, sur, este y oeste. Esa es un poco más difícil, pero manejable. Y la tercera, que se va fuera de control, es la thin region, la región fina, que son las paredes noroeste, noreste, sudoeste y sudeste. Y tenemos un poquito de información más, que es que podemos definir un automorfismo que me mande azul a verde, no, perdón, azul a azul y rojo a verde. Entonces, gracias a este automorfismo, lo voy a dejar ahí a vista, yo, por ejemplo, necesito concentrarme en la pared norte solamente, porque la pared sur la puedo escribir como phi de la pared norte. Entonces, si yo encuentro las fórmulas de la pared norte, aplico el automorfismo y automáticamente encontré todas las fórmulas de la pared sur. Entonces eso me reduce de una manera infinita el trabajo. Esto en términos de la información que tenemos. Ahora podemos pasar efectivamente a la región grande. La región grande, como les contaba, son estas 8 componentes conexas que vemos marcadas, y los elementos que a mí me importan, que yo voy a resaltar, son estos theta. Son los triángulos que vemos dibujaditos ahí, que son básicamente estos triángulos. Y estos son combinaciones lineales de los pesos fundamentales de la representación de grupo, del álgebra de Lie. Entonces, esto lo voy a llamar θ 0, 0, θ 1, 0, θ 2, 0, bla, 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 y de este otro lado, θ 0, 1, θ 0, 2, θ 1, 1, etc. De hecho, una de las formas de encontrar estas fórmulas es usar el Geometrics Ataque, que relaciona justamente la parte geométrica con la parte de las representaciones del álgebra de Lie. Sin embargo, si nos concentramos solamente en los titas, no cubrimos toda la región. Yo me voy a concentrar solamente por el momento en esta C, que es mi región favorita. ¿Cómo cubrimos todo? Lo cubrimos con los amigos de los titas. Cada tita tiene 3 amiguitos. Tiene a su mejor amigo, a su segundo mejor amigo y al tercer mejor amigo. Con esto ya sí podemos cubrir toda la región favorita. Y una vez que podemos cubrir la región favorita, podemos pasar a las otras regiones. Entonces, una vez que yo defino cuáles son las fórmulas de C, voy a pasar a estudiar S0 de C, S0 era verde, azul verde de C y rojo azul verde de C. Y con estas 4 me basta, porque aplicando el automorfismo encuentro las fórmulas de las otras 4 regiones.
Entonces me voy a concentrar en esto. ¿Cuáles son las fórmulas? Yo vengo diciendo que estas son las fórmulas más fáciles. Y en realidad eso sucede porque las fórmulas que vamos a ver involucradas involucran estos elementos n de w. Y los w que van a aparecer en mi caso son solamente titas. Entonces, acabo de hacer un spoiler, da igual. Pero lo que me importa entender es qué pasa con estos n sub w, que es básicamente saber quiénes son los x que van a aparecer. O sea, lo fundamental de esta fórmula es entender quiénes son los x que aparecen en esa suma. Y en particular, como yo estoy concentrada en entender los tita mn, estos son mis w's por el momento. Entonces, lo que quiero entender es quiénes son los x menores o iguales a los tita. Eso es lo que tenemos dibujado un poquito más abajo. Voy a cambiar de color para ser dramática. Y entonces, por ejemplo, en este primer cuadrado, todos los elementos que estoy pintando son todos los elementos X del grupo que son menores o iguales, según el orden de Bruat, a tita 0, 0, es decir, un rombo. Los menores o iguales a tita 1, 0 van a ser el rombo que sigue en tamaño. Tita 2, 0 va a ser el rombo que sigue. Tita 3, 0, el rombo que sigue. Y lo mismo tita 4, 0. ¿Cómo hago para pasar del 4, 0 al 4, 1? Lo que voy a hacer es adosar los cuadrados que aparecen en el perímetro de mi figura anterior. Entonces, todo lo pintado son los x menores o iguales a tita 4, 1. Y lo mismo voy a hacer para 4, 2. Pinto todos los cuadraditos que están en el perímetro. Y con eso encuentro tita 4, 2. Entonces, Y supongo, volvamos a la Cari, fórmula. Sí, ¿podés volver en la anterior? perdón. Yes. Que no es casualidad que justo lo que estabas pintando son los pesos que aparecen en la representación de peso máximo 4.1, 4.2 o todas esas. Tal ¿No? cual. Son justo los pesos. Bien, bien, Tal bien. cual. Bárbaro, gracias. En términos de la fórmula, entonces, esta es la parte en la que yo venía contando que esta es la fórmula más fácil. ¿Por qué es la más fácil? Porque en realidad todo lo que aparece en la fórmula de los tita son n subtitas y no aparece nadie más. No aparecen amigos de los titas, no aparecen elementos de otras regiones, solamente aparecen titas. Y parece que acá estoy generando misterio con el humito que aparece, pero no es intencional. ¿Cuáles son los titas que aparecen? Van a estar dictados por este conjunto del soporte. Y el soporte básicamente depende de si m es par o es impar, pero siempre vamos a hacer lo mismo. Tenemos dos coordenadas y lo que vamos a hacer es, a la coordenada con la que empezamos, a la primer coordenada la voy a ir restando de A2 y a la segunda coordenada la voy a ir restando de A1. Y tenemos acá un par de ejemplos. Si yo empiezo con el soporte de 1, 1, entonces voy a ir restándole a la segunda coordenada y me voy a quedar con esta fórmula. Y si tengo el soporte de 2, 2, voy a empezar con 2, 2, le resto de A1 y después bajo en 2 la primera coordenada y vuelvo a iniciar el proceso. El único elemento que no se permite por esta condición es el 0, 1. Pero con eso obtengo esta fórmula. Pero además de la fórmula, lo que les quiero mostrar es cómo dibujamos esto, porque esta es la parte donde se esclarece todo. Y acá les traigo el dibujito, voy a dejar a mano la fórmula. Entonces, este es el dibujo de 1, 1 y este es el dibujo de 2, 2. Entonces, lo que dibujamos acá es, vamos a pintar el triangulito correspondiente al tita que aparece en la fórmula. Entonces, acá aparece el 1 o 0 y lo pinto. Y le pongo además el coeficiente correspondiente. Y si tengo el tita 1, 1, también voy a pintar solamente ese. Entonces, acá podemos ver que solamente hay dos elementos en la fórmula. Y lo mismo en la otra fórmula. Tenemos b a la sexta tita 0, 0, b a la cuarta tita 2, 0, b al cuadrado tita 0, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que podemos notar de ver esto es que en realidad tenemos re buen comportamiento, porque si miramos en términos del plano, seguimos quedándonos solamente
en mi región favorita. Acá es que se nota que la fórmula es linda, porque no aparece nadie de ninguna otra región. Todo esto está controlado, y está controlado justamente por los titas, que son las combinaciones lineales de los pesos fundamentales, o sea, son elementos de los cuales tenemos información bien concreta que viene de la teoría de representaciones. ¿Cómo hacemos para probar esta fórmula? Una vez que la tenemos, vamos a probar por inducción. Partimos en realidad por un lema previo, que esto también se prueba por inducción, así que no le voy a poner mucha atención, y lo que queremos ver es que nuestra fórmula es válida, y también lo vamos a hacer por inducción. Entonces voy a suponer que m más n son menores que un cierto u, y entonces, por hipótesis inductiva, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona son todos autoduales. Y acá estoy jugando con que para ser un elemento de la base de Karlstein-Lustig, yo ya tenía la fórmula, me basta probar que es autodual. Entonces, todas estas personas son autoduales. Y esta persona, por ser combinación lineal de la base canónica, también va a ser autodual. Entonces, a este pobre tipo no le queda otra que ser Brad Pitt. Tiene que ser el elemento de la base canónica. No le queda otra más que ser autodual. Con eso entonces probamos qué pasa con las fórmulas de los titas. Nos vamos ahora a los amiguitos de los titas. Y en realidad esta es la parte que la vida se simplifica un poco una vez que tenemos una de las fórmulas. Porque acá podemos usar la fórmula del mu, coeficiente, la fórmula recurrente, porque yo ya sé la fórmula de los titas. Entonces acá puedo conseguir el que sigue, que es creciente, entonces voy a usar la fórmula que usa mu, porque yo sí puedo saber ahora quiénes son los elementos anteriores. Entonces, acá fíjense, por ejemplo, que mu es 0. No tengo a nadie de este lado. Pero sí se nota que estas fórmulas igual son bastante accesibles, de alguna manera, ¿no? Son 2 elementos como mucho del lado derecho. Entonces, tengamos esto presente porque en un rato se nos descontrola. Con esto encontramos los titas y los amiguitos de los titas. Es decir, que ya tengo toda mi región favorita. Me faltan 3 regiones más. Esas regiones, esto parece horrendo, pero en realidad es estas regiones. Verde por mi región favorita, azul-verde por mi región favorita y rojo-azul-verde por mi región favorita. Entonces, con esto, usando en cada caso la fórmula recurrente, pero hacia el otro lado, puedo encontrar tranquilamente y fácilmente las fórmulas del resto de los elementos de las regiones grandes. Y como tengo ya estos 4 componentes conexos y tengo el automorfismo, encuentro las otros 4 y me quedo con la totalidad de la región grande. Entonces encontré ya buena proporción de las fórmulas. Ahora vamos a pasar a la thick region. La thick region es un poco más difícil, les había contado. Ahora vamos a ver qué tan difícil es. La thick region era la pared norte, sur, este y oeste. Y acá no tenemos nada de información que podamos robar de la teoría de representaciones, entonces esto complica un poco las cosas. Yo voy a llamar a los elementos X sub n a los elementos de la pared norte que hacen este caminito. Rojo, azul, rojo, verde, azul, verde, etc. Y además tenemos un par de datos. Primero que la pared sur es phi de la pared norte. Es decir, que me basta con mirar solamente la pared norte porque automáticamente consigo las fórmulas de la pared sur. Y además tenemos la pared este, y la pared oeste verifica una condición que es muy interesante para nosotros, que es que un elemento de la pared oeste es S2 es azul por un elemento de la pared este. Es decir que si yo encuentro a alguien de la pared este, puedo aplicar la fórmula recurrente y encontrar automáticamente la fórmula de la pared oeste. Entonces, solamente voy a mirar qué pasa con la pared este y con la pared norte. Y con eso, y el automorfismo y la fórmula recurrente del mu, voy a conseguir el resto. Ahora igual necesitamos entender qué pasa con los n de W. Mi W ahora
los NW eran los X menores o iguales a W, y acá ponía B a algún coeficiente a H sub X. Yo lo que quiero entender es quiénes son los X que aparecen acá, donde ahora mi W va a ser X sub N, son el caminito de la pared norte. Y fíjense que el comportamiento de los elementos que aparecen cambia módulo 3. Es decir que el comportamiento de 3x es diferente del 3x más 1 y es diferente del 3x más 2. En términos de fórmulas, el más fácil es 3x más 1. Este es nuestro favorito, este es nuestro rey. Y como es el rey y sucede que está en la pared norte, yo le digo Jon Snow. ¿Y cuál es la fórmula que me aparece a mí? Es esta que vemos acá. Esta fórmula puede parecer bastante desagradable, pero ahora vamos a ver que no es tan fea. Porque me dice simplemente para x 3k más 1 que voy a tener dos elementos de la pared norte, voy a tener un elemento de la pared este, que siempre está fijo y que cambia B, y voy a tener dos elementos que siempre aparecen juntos. Uno de ellos es de la pared este y el otro es un amiguito de un tita. Veamos un ejemplo. Esto que decíamos, tenemos siempre dos elementos de la pared norte, un elemento que siempre aparece solito y dos elementos, uno de la pared este y un amigo del tita que aparecen juntos. Y tenemos un par de ejemplos más. Dos elementos de la pared norte, el amiguito que siempre aparece solo, y estos que siempre aparecen con el mismo coeficiente apareados. Entonces, dentro de todo, esto es un poquitito más feo que lo que nos pasaba hasta hace un ratito, porque hasta hace un ratito solo nos concentrábamos en lo que pasaba en esta región, en nuestra región favorita. Las fórmulas quedaban ahí. Ahora las fórmulas no solo pasan por esta región, sino que también las tenemos en la pared este y en la pared norte. Pero dentro de todo las tenemos de una manera bastante controlada. Esto es bastante predecible en términos de comportamiento. De nuevo, ¿cómo hacemos para probar esto? Con autodualidad. Acá tenemos una ganancia más, que es que yo ya sé las fórmulas de los tita. Entonces, esta persona es autodual, esta persona es autodual por defecto, porque yo ya probé que son elementos de la base de Karsten-Lustig, esta persona también, y estas dos personas por hipótesis inductiva son autoduales. Y el Y también, por ser una combinación lineal. Entonces, de nuevo, a esta persona no le queda otra que ser Brad Pitt, porque no le queda otra que ser autodual y ser el elemento de la base de Karsten-Lustig. Ahora que encontramos estos elementos de la pared que a mí me gusta, puedo pasar al resto de los elementos de la pared norte. Puedo encontrar 3K más 2, que está fácil, y acá uso el mu coeficiente de nuevo, y puedo encontrar las otras dos paredes también. Y ahora vamos a ver con un poco más de detalle qué significa esto en nuestro plano. Podemos ver acá que tenemos al rey del norte, y estos dibujos, en realidad, esta persona es estos puntitos. Estos son los 3K más 1. Gracias al 3K más 1, yo puedo encontrar 3K más 2, que en mi pared son estos elementos. Y ahora yo tengo una decisión de irme hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en cualquiera de los casos, siempre cruzo o una pared roja o una pared verde, y por eso tengo estos 4 casos para ir al 3K más 3 o a otro. Sin embargo, acá hay otro dato más, que es el siguiente, que es que yo les he contado qué pasa y cuáles son los nombres de estas personas, que son los que yo llamo 3x sub n, ¿no? X sub 3k más 1, bla, bla, bla. Estos son mis x sub n. Sin embargo, a estas personas yo no les puse nombre. Entonces, técnicamente, son aquellas personas que no tienen nombre, los innombrables. Entonces, obviamente, Cari les dice Voldemort. Pero lo bueno de esto es que también conocemos las fórmulas de los Voldemort.
Ahora que pasamos por toda la pared norte y automáticamente conseguimos con eso la pared sur, podemos encontrar la pared este también. Las fórmulas de la pared este también son bastante accesibles de alguna manera. Usan elementos de la pared este solamente y algún que otro tita, pero igual son bastante controlables. Y como habíamos predicho, podemos usar la fórmula recurrente para encontrar la pared oeste. Y acá ni siquiera tengo más sumas, es decir que igual esta fórmula es bien fácil. Bien, ahora entonces que tenemos la pared norte, sur, este y oeste, tenemos completada la thick region. Entonces podemos pasar a lo que es la región fina, la thin region. Esta es por defecto la más complicada, que son las paredes, no voy a decir esto de la manera correcta, pero es noreste, noroeste, sudeste y sudoeste, y creo que sí lo dije bien, muy bien, Cari. Y acá vamos a tener elementos que ya se comportan diferente, no módulo 3, sino módulo 4, es decir, que ya le agregamos un nivel más de dificultad, y vamos a trabajar con elementos de la pared noroeste, y estos elementos son los que nos van a permitir encontrar una pared más y poder usar el automorfismo para encontrar las otras dos paredes. ¿Y cuál es otro dato que quiero dar de esto? Creo que por ahora nada. Acá podemos ver cómo explota todo rápidamente por el tipo de fórmula que tenemos de 4D sub 4K más 3. Horrible, pobrecita. Hedionda no tiene la culpa, pero pobre. Hasta ahora solamente teníamos n sub w de algún elemento, de algún tita, en el caso de mi región favorita, o teníamos algún nw de un elemento de la pared norte, oeste, no sé, cualquier cosa. Pero ahora no solo tenemos n de algún elemento, sino que tenemos elementos de la base de Karsten-Lustig, y tenemos también estos Ds y estos Us. O sea, ahora se nos complicó todo en términos incluso de las cosas que aparecen. Los Ds son un truncamiento de los Ns, es decir, un N recortado. Los podemos dibujar, si nos acordamos del dibujo, recortamos un N. Y los Us son un N más un truncamiento de otro N. Es decir, que esto de golpe se puso mucho más difícil de manera rápida. Pero si encontramos esa fórmula, y todo esto, para quien haga la pregunta, es muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta y la voy a contestar. Todo esto lo encontramos usando Sage. Entonces, estas fórmulas están conjeturadas hasta K menor o igual a 5, porque las probamos con Sage, pero no nos es fácil demostrarlas de las mismas maneras que con las anteriores por la cantidad de combinatoria que hay atrás. Antes, acuérdense que cuando teníamos la thick region, teníamos solamente uno o dos elementos del lado derecho de la fórmula recurrente. Ahora tenemos todas estas sumas. Y cuando empezamos a querer probar, las cosas se empiezan a solapar. Entonces, tenemos que atravesar un montón de casos y esto ya no es tan fácil de hacer con todas estas sumas. Pero una vez que encontramos esta fórmula, estas se pueden deducir. Y una vez que encontramos 1 y encontramos 2, tenemos toda la pared noroeste, gracias a 1 y gracias a 2. Entonces nos basta con encontrar ese 0 de la pared noroeste para encontrar una segunda pared fina. Y gracias a la segunda pared fina y el automorfismo, encontramos todas las paredes finas. Pero de nuevo, esto está conjeturado hasta K igual a 5, porque después también Sage se vuelve loco y se demora fácil 2 semanas en tirarte si una respuesta es correcta o no. Entonces, hasta ahora estamos. Esto es en términos de las fórmulas. Para terminar, lo que les quería contar es un ejemplo de cómo encontramos los polinomios de Karsten-Lustig, que es lo importante de esta historia, porque son los que aparecen cuando uno estudia las variedades de Schubert, y los que aparecen del lado de las representaciones de peso máximo, y aparecen del lado de los Verma, son estos polinomios efectivamente.
Y yo les vengo dando fórmulas para la base de Karsten-Lustig, pero no para los polinomios. Entonces, si yo quisiera encontrar uno de los polinomios, este por ejemplo, lo que quiero hacer es agarrar la fórmula de tita 2 y ver en esta fórmula, que esta fórmula tenía una pinta así, no sé, x menor es a w, y acá había un h, que este era el famoso polinomio de Karsten-Lustig. Entonces, lo que yo quiero encontrar en particular es qué le pasa, cuál es el polinomio h que acompaña a h sub x11. Lo bueno de eso es que tenemos la fórmula, porque la vimos hace un segundo, la fórmula de tita 2,2. Y lo bueno de esto también es los dibujos, y ahora vamos a ver la importancia que tienen los dibujos. Entonces yo básicamente lo que quiero saber es x, h sub x11, ¿en cuál de estos está? No sé si están todos, y si están todos necesito saber en cuál de estos está. Porque recuerden que la fórmula de los n también era, los n de w, eran los x menores o iguales a w, b a la longitud de w menos longitud de x, h sub x. Es decir, que para saber si el n está o no en la fórmula del h barra de tita, lo que necesito saber es si x11 es menor o igual al tita que yo elegí, que es 2,2. Y eso lo podemos ver con el dibujo. Entonces, por ejemplo, voy a elegir otro color. Por ejemplo, recuerden que en nuestro caso, a ver, el x11 es este elemento que está marcado acá. Y los elementos que están marcados en rojito son los elementos de la fórmula que aparecen abajo. Entonces, por ejemplo, yo sabía por este dibujo que los elementos x menores o iguales a tita 0,0 son el primer rombo más chico. Y acá x11 no está. Entonces, x11 no está en ese grupo porque queda fuera. ¿Qué pasa con tita 2,0? Esto era el rombo que básicamente ocupaba 2 espacios más. Y acá de nuevo, el tita 2,0 no va a contener a x11. Entonces, este tampoco lo contiene. ¿Cómo hacía yo para pasar a tita 2,1? Lo que hacía era adosar los cuadrados del último dibujo que yo había dibujado. En este caso, entonces, para encontrar qué pasa con tita 2,1, voy a dibujar esto. Voy a agregar esta parte, es decir, que ya podemos ver que el x11 sí está adentro de esta región, y tenemos otros 2 pedazos más de dibujo, que son estos. Entonces, sí pertenece a tita 2,1. Y como pertenece a tita 2,1, también va a pertenecer a tita 2,2, por una cuestión de que aumento el tamaño. Vuelvo a hacer lo mismo, pinto las regiones correspondientes, es decir, todos los cuadrados que están en el perímetro del último dibujo que había pintado, y de nuevo ya podemos ver que x11 pertenece acá adentro. Y entonces también pertenece a tita 2,2. Nos falta ver qué pasa con tita 0,2. Y para hacer eso, lo que teníamos que hacer es empezar del tita 0,0 y empezar de nuevo a pegar los cuadrados correspondientes. Entonces, para el tita 0,1 pego los cuadrados del perímetro. Y para tita 0,2 hago lo mismo. Es decir que x11 ya quedó afuera de mi dibujo. Entonces no pertenece. Entonces, ahora que ya sé cuáles son los n's que contienen a x11, puedo continuar con la cuenta, con esta cuenta. Yo sé que ahora x11 va a estar en tita 2,1 y x11 va a estar en tita 2,2. ¿Cuál es el b que lo va a acompañar? Eso depende de la longitud. Entonces, la longitud de w va a ser la longitud de, por ejemplo, tita 2,1.
que la escribí en este caso, que es 14. Entonces tengo que hacer 14 menos la longitud de X, que es 11, entonces 14 menos 11. Y para encontrar este B tengo que hacer lo mismo, la longitud de W, si tomo como W a θ 2,2, es 18, entonces tengo que hacer 18 menos 11, entonces el polinomio es B a la quinta más B a la séptima. Y de esta manera es que podemos encontrar de una forma gráfica cuáles son efectivamente los polinomios. Esto también se puede encontrar de una manera analítica, porque podemos efectivamente, en vez de mirar los dibujos, podemos agarrar esta fórmula y ponernos a ver, por definición, cuáles son los X, y si X11 pertenece al conjunto de los elementos que son menores. Entonces tendría que escribir quién es X11, tendría que decir, esto era rojo, azul, rojo, verde, verde, azul, verde, rojo, rojo, azul, rojo, bla, 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 hasta llegar a algo de longitud 11. Tendría que ver quién es el θ, tendría que escribirlo, que es rojo, azul, bla, 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 y tendría que ver si este elemento lo puedo meter adentro, si la expresión reducida, que esto es una expresión reducida y este θ también va a tener una expresión reducida, si puedo meter esta expresión reducida adentro de la expresión reducida del θ. Y eso a nivel analítico es mucho más difícil de ver que simplemente mirando el dibujo. Entonces esto se hace mucho más fácil cuando uno tiene los dibujitos a mano y puede visualmente ver qué está pasando. Pero esto es en términos básicamente de nuestro trabajo, todo lo que les quería contar. Entonces, para terminar, me gustaría invitarlos a que chusmeen el paper, si no lo han hecho todavía. Tiene un montón más de dibujitos y es particularmente divertido ponerse a jugar con estas cosas, sobre todo si les gustan pintar mandalas como a mí. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta o alguna otra cosa, que lo hagan, porque yo más que feliz de contestarles, y muchísimas gracias. Fiore, ¿estás silenciada o no te escucho? No, hablé, aplaudí nada más. ¿Alguna pregunta, comentario? Muy linda charla, Cari. El Emi seguro que tiene alguna pregunta. Sí, tenía un comentario que no alcanzaba su cultura cinematográfica para entender la charla. Si no lo podés poner en personajes de Paw Patrol, por ejemplo. Yo creo que el requisito de la charla era haber visto el Club de la Pelea. Eso como que es lo que bastaba. Yo tengo una pregunta fuera de la parte cinematográfica. Y es que, sobre todo con los papers que hicimos con Fiorella, nos pasó de usar la palabra explícito. Estas cosas en teoría del I son explícitos y después había gente que decía que no eran explícitos, o que ya eran explícitos otras cosas que nosotros no eran explícitos. ¿Les ha pasado a ustedes? O sea, O sea, el tema es que estos polinomios se vienen trabajando hace rato, y hay mucha gente que dice, que es verdad, dice, acá damos una fórmula explícita de los polinomios, y vos ves la fórmula y sigue dependiendo, sí es explícita de alguna manera, pero sigue dependiendo de todo lo que está atrás. Entonces, es medio raro cuando la gente dice, no sé, explícito se puede usar en varios contextos, me parece, pero no sí, nos ha pasado eso todavía que exactamente. la Bien, gente bien. nos haya retado, por eso al menos, no, por otras cosas quizás. Pero, Bien, bien. y otra cosa es que lo que importa acá es poder tener fórmulas cerradas, porque yo lo que quiero es poder decir, para un X cualquiera, esta es la fórmula, y no tener que hacer la fórmula de cada uno de los elementitos anteriores. Entonces esto es lo que tiene de importante poder encontrar estos bichos, porque de golpe yo ahora pongo X20 o X30 o X50 y yo sé quiénes son los elementos que aparecen. Pero si no, por ejemplo, Sage en algún momento le tiramos que nos diera la fórmula de θ 2,1, creo, que tiene longitud, lo vimos recién, 18, y se demoró como 2 semanas.
en devolvernos una fórmula, porque Sage también tiene que hacer este proceso de ir uno a uno para ver cuál es el que sigue. Pero dentro de todo, mirando las fórmulas de los titas son mucho más fáciles de conseguir que lo que pasa en la vida real. Y, además, a colación a lo que preguntabas hoy, las fórmulas que dieron ahora en marzo Libedinsky, Pátimo y Plaza sobre A3 y A4 son fórmulas de los titas, porque justamente usan Geometrics Ataque y usan la información que se sabe de A3 y de A4 en términos de teoría de representaciones para encontrar fórmulas de los titas, pero nada más de los titas de A3 y de A4 que son mucho más fáciles. Yo tengo una pregunta así muy general, como para desasnarme un poco sobre los polinomios de Kazan-Lustig. Las bases estas especiales, ¿cómo se les llama? ¿Bases canónicas? ¿Bases...? Una es la base estándar y la otra es la base canónica o base de Kazan-Lustig. Claro, la base canónica a mí me recuerda a lo que llaman bases cristalinas para los módulos de álgebras de Lie semisimples. O sea, también las bases cristalinas, crystal bases le llaman, son como unas bases que están muy bien adaptadas a las representaciones de las álgebras de Lie, ¿no? Y estas tienen como la misma intención, digamos, son bases que se comportan bien con respecto a las representaciones de las álgebras de Hecke, algo así. No sé lo que son las bases cristalinas, pero en el caso de estos polinomios sí se comportan bien con la información que traen de las representaciones. Entonces, no sé, pero quizás en ese sentido se puedan parecer un poco más. El tema es que estas también abarcan todo el resto del grupo de Weil. Y en particular, si entiendo bien, cuando uno mira lo que pasa en la parte modular, en la parte módulo P, empiezan a estar involucrados también los módulos tilting. Entonces, estas cosas empiezan a manejar la teoría de representaciones a nivel módulo tilting también. Claro, claro. Está bien. Bien, bien. Bien, gracias. Gracias a vos por la pregunta. Bueno, agradecemos a Cari nuevamente por la charla. Muchas gracias por venir.